porque se supone que ese gasto que yo voy a realizar estuvo debidamente planeado, ¿sí? Entonces se supone que esa obra ya casi está por terminarse, pero ¿qué pasa? Yo llego a donde se está haciendo y no tiene ni siquiera los cimientos. Eso es información errónea. La información ya no coincide con lo físico y es lo que ahorita ya nos van a estar fiscalizando más. ¿Sí? Entonces todo eso, todos estos registros que nosotros tenemos que tener de lo que se tiene, se debe de hacer en cuentas específicas. Cuentas específicas de mi género 1. Cuentas específicas del activo. Tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles, incluyendo construcción. ¿Sí? Este activo entonces se divide en circulante y no circulante. Tenemos después nuestro pasivo. ¿A qué corresponde el pasivo? De deudas y obligaciones, todo lo que mi ente público tiene por pagar, cualquier obligación que tenga mi ente público. ¿Cómo se divide el pasivo? ¿Cómo? Pasivo circulante y pasivo no circulante, igual que el activo. El pasivo circulante corresponde a mi pasivo de corto plazo. ¿Cuánto es el corto plazo? Menor a 12 meses. ¿Y cuándo es a mayor? ¿O cuándo es a largo plazo? Cuando es mayor, ¿sí? Y es nuestro pasivo no circulante. Aquí vamos a incluir nosotros todas las deudas que tenga mi ente público. Proveedores, contratistas, la propia deuda pública, etc. ¿Sí? Toda esa información la vamos a clasificar en nuestro género 2. Y aquí están. Estas son las definiciones que si nosotros nos ponemos a leerlas van a decir lo mismo que hemos estado platicando. ¿Sí? Y para leer, pues ustedes ahí ya tienen su material. Mejor se los he explicado. Género 3. ¿Cuál era el género 3? Hacienda pública o patrimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué es mi hacienda pública o patrimonio? La diferencia entre el activo y el pasivo. Es con lo que realmente cuenta mi ente público. ¿Cómo se divide la hacienda pública o patrimonio? ¿Se acuerdan? Hacienda pública o patrimonio generado, hacienda pública o patrimonio contribuido y mis ajustes, ¿sí? O exceso y disminución de la hacienda pública o patrimonio. Ajustes, ¿sí? Contribuido, generado y ajustes. Mi hacienda pública o patrimonio generado, ¿qué es? Lo que se presenta o lo que el propio ente público hace, lo que el propio ente público genera. Nadie más le ayuda y eso va en base a sus ingresos y a sus gastos. Aquí es donde nosotros vamos a estar llevando a cabo nuestro resultado, donde vamos a registrar nuestro resultado del ejercicio y el resultado de ejercicios anteriores, ¿sí? Todo lo que mi ente público genera con sus propias actividades. Hacienda pública o patrimonio contribuido. ¿A qué se refiere? Alguna donación que se haya tenido, alguna aportación, algo que un tercero haya dado para poder incrementar el patrimonio del ente, ¿sí? Con ayuda de alguien yo estoy incrementando ese patrimonio. Ese es el contribuido, ¿sí? Hacienda pública o patrimonio contribuido. Por último están mis ajustes. Los ajustes van enfocados también a algún cambio de la posición monetaria, alguna reevaluación, algún concepto que me pueda incrementar o disminuir el patrimonio
sin que sea una afectación directa en lo contribuido o en lo generado, ¿sí? Son ajustes. ¿Por qué se llama hacienda pública o patrimonio? Nosotros antes lo conocíamos como activo, pasivo y capital. ¿Por qué no se llama capital? Porque no se generan ganancias, porque somos un ente público, por lo tanto no tenemos fines de lucro. Lo que se genera o lo que se tiene no es parte del ente, es un recurso o es un patrimonio de la nación, que al final, bueno, ya con la consolidación que se pretende hacer, se puede decir con cuánto cuenta la nación, ¿sí? Cuánto es lo que en verdad tenemos, pero eso no tiene un dueño en específico. Lo que ustedes obtengan aquí no va a ser como tal del ente, ¿sí? Es un patrimonio de todos. Por eso se registra o se llama hacienda pública o patrimonio. Y corresponde a nuestro género 3. Estos tres, activo, pasivo y patrimonio, yo los voy a poder representar también en un estado de situación financiera, un reporte, un formato que me marca mi ley como obligatorio. Acuérdense, según la ley, en mi título cuarto, que era de la información financiera, gubernamental y la cuenta pública, me dice que existen tres tipos de información. No sé si lo vieron ayer. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos tres tipos de información? Presupuestal, contable y... ¿no? Presupuestal, contable y programática. La información contable es todo lo referente a mi patrimonio. Entonces ahí es donde vamos a englobar o donde vamos a representar estos tres primeros géneros: activo, pasivo y patrimonio. De estos me va a decir, el activo es lo que tienes, el pasivo es lo que debes y el patrimonio o hacienda pública es con lo que realmente cuentas, ¿sí? Representados en la información contable en un estado de situación financiera, lo que conocemos nosotros como un balance general, ¿sí? Pero que ahora se llama estado de situación financiera. Aquí así se llama, ¿sí? Este estado de situación financiera me va a dar un resultado. Ese resultado, que es parte de mi patrimonio generado de este ejercicio o del ejercicio actual, tiene un nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama el resultado de mi estado de situación financiera? Ahorro o desahorro, que estos son términos económicos. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, ¿ustedes han desahorrado alguna vez? ¿Diario desahorran? Son términos que utilizan mucho los economistas, ¿verdad? ¿Hay algún economista aquí? ¿No? Desegreso, ¿no? Y luego dicen, ¿usted? Y luego nos mencionan ganancia negativa o utilidad negativa. Son muchos términos que ellos utilizan y que a veces para nosotros no son muy comunes. Pero como toda nuestra ley fue en base o está respaldada por expertos en cada una de las materias, vamos a ver muchos términos así. Entonces, el resultado de nuestro ejercicio es ahorro o desahorro, ¿sí? Ahorro, pues viene siendo como lo que conocemos como una ganancia, una utilidad, y desahorro como una pérdida, ¿sí? Pero tiene esos conceptos específicos. Género 4. El género 4, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan? Ingresos y otros beneficios. Estos ingresos y otros beneficios es lo que ustedes como ente público van a recaudar a lo largo del ejercicio, ¿sí? Toda la manera en la que ustedes van a tener ingresos. Y los ingresos que nosotros vamos a tener en nuestro plan de cuentas van a ser ingresos de gestión, aportaciones y participaciones y mis ingresos derivados de financiamiento.
¿sí? Esos son los tipos de ingreso que ustedes pueden tener. Es como se clasifican nuestros ingresos o nuestro género 4. Y es así creándole su segundo nivel. Los ingresos de gestión corresponden a los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etc. Participaciones y aportaciones a lo que se recibe, ¿sí? Por esos conceptos. Y otros ingresos, aquí en nuestro plan de cuentas, como va a servir para registrar cualquier operación, vamos a tener cuentas, por ejemplo aquí en el caso de los ingresos, que se van a hacer de manera únicamente patrimonial. Hay cuentas en las cuales no se ve afectado el presupuesto. En el caso de mis cuentas 4000, las que se encuentran en el grupo 3, mis cuentas 4300, son cuentas únicamente patrimoniales. Aquí no vamos a meter nada presupuestal. Y aparte no se debe registrar, porque ustedes al partir de un presupuesto, su matriz de conversión y su sistema les afecta automáticamente a las cuentas, ¿sí? Por lo tanto, las que ustedes pueden utilizar o pueden registrar de manera manual son las 4300, ¿sí? Y que más adelantito las vamos a ver. Entonces, si vemos las definiciones de estos dos conceptos que acabamos de ver, aquí están. El hacienda pública o patrimonio, que era el resultado entre activo y pasivo, con lo que de verdad cuenta miente, y los ingresos, todo lo que se recibe a lo largo del ejercicio, ¿sí? Género 5, ¿qué era? Gastos y otras pérdidas. Para esta cuenta de gastos y otras pérdidas, lo que ustedes van a ver es cómo se divide. Y aquí vamos también enfocados, aquí es donde van a ver ustedes esa relación que se tiene con el presupuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestra cuenta 5000 seguida de una parte que se va a traer de nuestros clasificadores, ¿sí? Y es así como se crean todas estas cuentas. Nuestras cuentas de gasto se van a identificar por gastos de funcionamiento, gastos de inversión y otros gastos. Los otros gastos, son cuentas que se van a registrar únicamente para efectos patrimoniales. Ahí, por ejemplo, tenemos nuestras depreciaciones. Las depreciaciones no tienen un tratamiento presupuestal. Por lo tanto, tendríamos que registrarla aquí, en una cuenta con afectaciones únicamente patrimoniales, ¿sí? Y estas corresponden a las cuentas 5500. En los ingresos eran las 4300 y aquí son 5500, ¿sí? Género 6. ¿A qué correspondía el género 6? Cuentas de cierre contable. Estas cuentas se van a utilizar hasta el final del ejercicio. Se utilizan para saldar mis cuentas tanto de ingresos como de gastos. Y esto me va a dar un resultado. Y ese resultado se va a ver representado en mi patrimonio general, ¿sí? Que era mi resultado del ejercicio, que corresponde a un ahorro o un desahorro. Las cuentas que vamos a utilizar aquí van a ser mis cuentas 6000, cuentas de cierre, un resumen de ingresos, resumen de gastos y un ahorro o un desahorro de la gestión. Son las que incluye mi género 6 y que se utilizan hasta el final del ejercicio. Tal vez ustedes no han visto estas afectaciones porque su sistema es el que les debe de ayudar, pero es importante también conocer cuál es el procedimiento para cerrar el ejercicio, ¿sí? Saldamos cuentas de ingresos, saldamos cuentas de gastos. Si tuvimos más ingresos que gastos, es un ahorro de la gestión. Si se tienen más gastos que ingresos, es un desahorro de la gestión, ¿sí?
Y así lo van a ver reflejado en su cuenta del género 3, cuentas de patrimonio o hacienda pública, ¿sí? En la parte de nuestro patrimonio generado. Cuentas o nuestro género 4 y nuestro género 5, que eran ingresos y gastos, también lo vamos a ver reflejado en un formato en específico. Es un tipo de información también contable, según nuestro título cuarto de la ley. Por lo tanto, se va a representar en un estado de actividad o estado de resultados, como antes se conocía, o como nosotros lo podemos conocer. Aquí es estado de actividad, ingresos, gastos y un resultado. Y ese resultado también va a ser mi ahorro o desahorro, ¿sí? Género 7. ¿Qué quedamos que son? Cuentas de orden contable. Mis cuentas de orden contable me sirven o tienen tres principales características. La primera, se cargan y se abonan entre sí. Por lo tanto, vamos a afectarlas entre ellas. Se cargan y se abonan entre sí. Segunda característica, son informativas. Y tercera, no afectan estados financieros. Aquí nosotros podemos crear, el CONAC ya emitió también algunas cuentas del género 7 ya definidas, pero nosotros podemos crear de la manera en que nosotros queramos o como las necesitemos, ¿sí? Estas cuentas son libres para usted. Y aquí se va a identificar solamente lo que no afecta a nuestro patrimonio. Por ejemplo, alguna demanda, alguna provisión que se tenga, algún juicio, cuentas, por ejemplo, si ustedes tienen algún bien que sea uno de esos bienes especiales, artísticos, históricos o arqueológicos, también se generan o se registran en este género de cuentas. Cuentas del género 7, cuentas de orden contable. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que ustedes la registran, no han afectado su patrimonio. Por ejemplo, un juicio o una demanda, ustedes no saben qué resultado va a tener. Por lo tanto, todavía no sabemos si se va a desembolsar parte o se va a quitar parte del patrimonio del ente o no. Hasta que se cumpla ese plazo o hasta que se termine el juicio o la demanda, se va a tener un resultado y ya podemos ver una consecuencia, ya sea positiva o negativa para el ente. Lo mismo sucede con los avales. Ustedes pueden firmarle como aval a alguien, pero todavía ustedes no saben si esa persona va a cumplir o no. Si la persona cumple, a ustedes no les va a afectar en nada. Pero si no cumple, se va a ver afectado su patrimonio. Por lo tanto, ahí ustedes ya lo tienen que tener previsto. Son datos informativos. Yo tengo esto que puede suceder o no puede suceder. Ya nos estamos previniendo, ¿sí? Pero como todavía no afecta el patrimonio, lo registro en cuentas de orden. Y eso también pertenece a nuestra información contable según nuestro título cuarto. Y lo podemos ver reflejado tanto en estados financieros, como es un informe sobre algún pasivo contingente, como en las notas a los estados financieros. Esas notas que me van a aclarar o me van a dar más a detalle la información que yo estoy presentando. Tenemos los tres tipos de nota. Entonces son tres tipos de nota que pueden estar incluidas aquí en mis cuentas de orden, ¿sí? Los tres tipos de notas son notas de desglose, notas de gestión administrativa y notas de memoria. Sobre todo las notas de memoria son las que tenemos registradas en nuestras cuentas del género 7. Entonces acuérdense, estas no afectan estados financieros, se cargan y se abonan entre sí y son informativas. Género 7. Ya no le adelanté aquí, a ver. Cuentas del género 8.
Cuentas de orden presupuestal. Aquí quedamos que la ley nos obliga ya a partir de un presupuesto, tanto de ingresos como de egresos. Aquí es donde vamos a representar todas esas operaciones. Esas operaciones, esos registros que se lleven a cabo en base a un presupuesto. Nuestro género 8 entonces se divide en dos: ley de ingresos y presupuesto de egresos, creando así nuestro segundo nivel del plan de cuentas. ¿Cómo se llama el segundo nivel? Grupo. ¿Sí? Tenemos género 8, grupo 1, relativo a mi ley de ingresos. Género 8, grupo 2, presupuesto de egresos. ¿Sí? Y es así como se crean estas cuentas. A su vez, cada grupo tiene diferentes rubros. En el caso de los ingresos, van del 811 al 815. Estos rubros que tenemos aquí, nosotros los vamos a utilizar para poder registrar nuestros momentos contables. ¿Qué son los momentos contables? Etapas por las cuales va pasando mi presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. En el caso de los ingresos tenemos 4 momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado. En el caso de los egresos tenemos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Egresos 6, ingresos 4. Y es lo que vamos a ver reflejado en nuestro plan de cuentas. Sin embargo, si ustedes checan su plan de cuentas y el artículo 38 de la ley nos dice: el plan de cuentas tenemos 5 cuentas, de la 811 a la 815, 5 cuentas. Y la ley nos dice que tenemos 4 momentos contables. Nos sobra una cuenta. Esa cuenta, que es la 812, que es una ley de ingresos por ejecutar, no se considera momento contable. Ustedes la han visto ya en su plan de cuentas. Si ya revisaron su manual de contabilidad, ahí la van a encontrar. Pero ¿por qué existe esta cuenta? No se considera momento contable, porque afecta al presupuesto. ¿Pero por qué más? ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo nuestro presupuesto? Tenemos que pasar por todos nuestros momentos contables. Sin embargo, cada una de estas cuentas tienen una naturaleza. Y hay maneras, o nosotros tenemos que tener una contracuenta. Para todo, acuérdense, es parte de un postulado básico. A todo cargo le corresponde una obra. Entonces, esta cuenta 812, o esta cuenta que no se considera momento contable, el CONAC la emitió para cumplir con ese postulado. A todo cargo le corresponde un abono, la dualidad económica. ¿Sí? Entonces, para cumplir con esto, el CONAC crea esa cuenta, ley de ingresos por ejecutar, y en el caso de los egresos, presupuesto de egresos por ejercer. Solamente es una cuenta puente, no se considera momento contable, pero ustedes la deben de estar afectando en el momento en que registran sus operaciones. ¿Sí? Va a ser la cuenta, va a ser como la coladera. De aquí es de donde ustedes van a partir. Pues esa cuenta la van a estar viendo en los demás formatos, en varios ejercicios que vamos a estar haciendo hoy. Presupuesto de egresos. Quedamos que tenemos 6 momentos contables, pero 7 cuentas. También aquí cumple con ese principio, con ese postulado básico de dualidad económica, y con el cual buscamos cumplir de manera completa. ¿Sí? Para este tipo de cuentas, para este género
8 de mi plan de cuentas, nosotros tenemos que vincular también diferente información, que son mis clasificadores presupuestarios. Esos clasificadores presupuestarios se deben demostrar en mis cuentas 8000. Y más adelante vamos a ver cómo se realiza este proceso de identificación. Cuentas del género 8, cuentas de orden presupuestal. Se dividen en dos, ingresos y egresos, y también van creadas en base a cada uno de los momentos contables y de los clasificadores del presupuesto. Género 9. Cuentas de cierre presupuestal. Igual que las del género 6, se van a utilizar hasta el final del ejercicio y me van a dar un resultado. Este resultado, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Superávit financiero o déficit financiero. Si se tienen más ingresos que gastos, es un superávit, y si es al revés, es un déficit. ¿Sí? Esto también lo tenemos que tener en cuenta porque se va a reflejar en nuestro patrimonio. Al final, al realizar nuestro cierre, vamos a ver afectadas diferentes cuentas. Inclusive, si se quedaron gastos pendientes de pago, vamos a tener la creación de un pasivo, el cual se refiere a nuestras adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Es lo que vamos a ver también reflejado aquí. Entonces, género 9, cuentas de cierre presupuestario. Ya viéndolo a su quinto nivel, vamos a encontrar estos ejemplos. Primero vimos nuestro activo. Activo pertenece al género 1, que tenemos dos grupos, activo circulante y activo no circulante. Nuestro tercer nivel, es el rubro, que aquí lo vemos ya algo más específico. En este caso, efectivo y equivalentes. Y nuestro cuarto nivel es al nivel de detalle o al nivel más específico que creó Conal. En este caso tenemos bancos, caja, deudores, tenemos fondos, tenemos depósitos, tenemos otros efectivos y equivalentes. ¿Sí? Cuentas más a detalle. Sin embargo, si ustedes quieren crear un nivel más específico, lo pueden hacer. Por ejemplo, bancos. Yo quiero que bancos tenga un siguiente nivel. Ese siguiente nivel no es obligatorio, pero mientras yo respete estos 4, yo puedo crear un -1 o -01 o -001 y ponerle el nombre que yo necesite. Por ejemplo, puedo poner bancos y luego -01, moneda nacional. Después de ahí, yo puedo seguir creando niveles. Después de moneda nacional, quiero que se llame Bancomer. Después de Bancomer, cuenta de cheques. Después de cheques, cuenta 1, 2, 3. Eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Acuérdense, el nivel de armonización solamente son estos 4 dígitos. ¿Sí? 4 o 5 niveles en su caso. En el caso de bancos, solamente 4. ¿Sí? Aquí vemos también nuestro activo circulante. En el caso de derechos a recibir en efectivo o equivalentes, también vemos aquí un nivel más específico en el cual ustedes pueden crear uno posterior. Por ejemplo, aquí, otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes a corto plazo. Yo ahí quiero poner mi subsidio al empleo. Por lo tanto, voy a crear una 1129-01 que se llame subsidio al empleo. ¿Sí? Y ya después de ahí, yo puedo crear hasta la lista de todos mis trabajadores, si es que así lo necesitan. Si no, se puede quedar hasta el nivel que a ustedes les sirva. Tenemos aquí está lo que está disponible para operaciones inmediatas o regulares. Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de los fondos y de los depósitos, que son inversiones temporales de valores negociables de fácil realización,
Quedamos que todo nuestro activo circulante es todo lo que más fácil se convierte en dinero. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos en un periodo dentro de un año, ¿sí? Periodos menores a 12 meses. Eso es lo que tenemos ahí. Y en nuestro activo, aquí está, cómo se divide también el activo circulante: derechos a recibir por bienes y servicios. Aquí no son anticipos que se realicen a cada uno de nuestros contratistas o proveedores, se van a reflejar aquí. Aquí también podemos utilizar solamente afectaciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque una afectación o un pago de anticipo solamente se va a hacer afectando esta cuenta contra un banco. Una vez que se realice todo el proceso de adquisición o de realización del servicio, se van a afectar mis momentos contables. Entonces es ahí cuando va a entrar el presupuesto. Entonces al principio lo único que se hace es una afectación patrimonial. Por eso les comento, en nuestro plan de cuentas podemos tener afectaciones o podemos tener cuentas para afectaciones presupuestales, para afectaciones patrimoniales o para ambas, ¿sí? Y este caso es solamente afectaciones patrimoniales. Tenemos la cuestión de los inventarios. Ustedes también deben de tener inventarios. Inventarios para las mercancías que ustedes, en dado caso, vendan, las mercancías que estén terminadas, las mercancías que estén en algún proceso de elaboración y todo lo que esté en producción, bienes en tránsito, etc. También tenemos almacenes. Esto de almacenes, ustedes también lo tienen que tener controlado. En el momento en que ustedes reciben un bien, ese bien se tiene que reflejar aquí. Tuvo que haber entrado a su almacén. Por lo tanto, aquí es donde se va a registrar. Almacenes, cuentas específicas de almacén. Tenemos también la estimación por pérdida o deterioro de activos, otros activos circulantes, etc. ¿Sí? Todo con lo que cuente nuestro ente público. Miren, aquí está todo lo que sea de consumo para el desempeño de las actividades del propio ente. Si se prevén pérdidas o deterioros de algún bien, se registran aquí, y acá todo lo que se espera convertir en efectivo, en otros activos circulantes. ¿Sí? Aquí, para el caso de los bienes, de lo que se tiene en su almacén, aparte de tenerlo registrado aquí, ustedes están obligados a tener un auxiliar del inventario, un auxiliar de almacén, en el cual vayan indicando que entra, que sale con alguna clave en específico. Las claves o los códigos que ustedes tuvieron que haberle asignado a cada uno de sus bienes, tanto del inventario como del almacén, debieron haber sido en base a uno de los lineamientos que ya publicó CONAC, y que nos dice ahí que en base a un acuerdo internacional se le va a asignar esa codificación. Entonces todo eso ustedes ya lo tuvieron que haber realizado. El auxiliar de almacenes se lleva de manera separada, pero se debe registrar a nivel general en esta cuenta 1151, ¿sí? 11.5, en el caso de almacenes de materias y suministros de consumo, 1151, y de ahí ustedes pueden desagregar. Pero acuérdense, aquí sí vamos a tener cuentas obligatorias a quinto nivel. Por lo tanto, si ya es obligatoria, ustedes respeten hasta el quinto nivel. Inician a partir del sexto, que ya sería como una subcuenta, ¿sí? El activo no circulante. El activo no circulante, quedamos que es lo que tarda más en convertirse en efectivo, o que son activos, son bienes de inversión. Entre ellos se encuentran mis inversiones a largo plazo, que son las que se van a recuperar a un plazo mayor a un año. Tenemos también nuestros derechos a recibir
y equivalentes, también mayores a un año, que son de largo plazo, algún préstamo que se haya realizado, algún deudor diverso, algún documento por cobrar, etc. Todo mayor a un año. Tenemos nuestros bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, que es aquí donde yo les decía, la ley nos obliga, según el artículo 27, que el control de nuestros activos se debe dar en cuentas específicas. ¿Cuáles son esas cuentas específicas? Las que vamos a encontrar aquí, y las cuales son a 5º nivel obligatorio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya no vamos a ver a detalle computadoras, mesas, sillas. Vamos a ver en total o en general mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, de transporte, etc. Nosotros ya no tenemos que llevar aquí en el plan de cuentas un control específico. Yo tengo una computadora a valor de tanto, tengo un escritorio a valor de tanto. No, niveles globales. Lo que sí les obliga es a tener su auxiliar de inventario, en el cual ahí sí van a poner computadoras tengo 5, escritorios tengo 15, y también deben de tener un valor y una codificación. La codificación se la asignaron cuando tuvieron el levantamiento del inventario físico, que quedamos que fue hasta 2013, y el código es el que este es el código, y junto con lo que marca el lineamiento del CONAR, la descripción del bien, de qué bien estamos hablando, y un valor en libros, el cual corresponde a nuestro costo histórico menos nuestras depreciaciones. Si ustedes tenían bienes que no estaban asignados o que no estaban registrados en contabilidad, ya lo tuvieron que haber hecho. Por lo tanto, la información que ustedes van a tener aquí es información real. ¿Por qué? Porque ustedes ya llevaron a cabo todos los procesos de reevaluación. ¿Sí? Tenían diferentes maneras, como lo comentaron hace rato, y como me dicen que ustedes ya lo tienen, pues ya lo van a tener aquí reflejado de manera correcta, completa, y es información real. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, aquí habíamos quedado que para las construcciones en proceso también tenemos cuentas específicas, en la cual tenemos que estar reflejando el grado de avance. Ya se van a fijar también en eso, que lo que yo tenga en contabilidad coincida con lo que yo tengo físicamente. Y es aquí, ellos cómo van a verificar, pues checando en mi plan de cuentas esta cuenta específica y revisando físicamente. En el caso de los activos intangibles, nosotros también tenemos que tener un control de ellos. Por eso es ahí que si ustedes tenían un software o una licencia que no estaba registrada, ustedes en este proceso de depuración tuvieron que haberlas identificado y asignarles un valor. El valor podían hacerlo mediante el valor de mercado o cualquier otro medio. Las depreciaciones, aquí quedamos nosotros que tenemos cuentas que se van a utilizar solamente de manera patrimonial, en la cual nosotros no vamos a afectar un presupuesto. En el gasto vimos que había esa cuenta, depreciaciones, y que solamente eran cuentas de carácter patrimonial. Aquí estas también van a ser solamente patrimoniales. Estas cuentas en ningún momento se van a afectar de manera automática por ningún sistema, y ninguna matriz de conversión no lo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas cuentas se deben de afectar de manera manual según se vaya deteriorando mi bien o vaya perdiendo valor, según mis reglas específicas generales de valoración del patrimonio y mi determinación para la vida útil, ¿sí? Mis parámetros de vida útil. Pues según todo eso,
yo tengo que estar registrando depreciaciones mes con mes, porque mis bienes, por el deterioro natural o por el uso que le estemos dando, pierde valor día con día. Entonces esas depreciaciones las vamos a registrar aquí. Cuentas específicas, pero son cuentas únicamente de registros patrimoniales. Los activos diferidos son los pagos anticipados por lo que el ente adquiera un derecho a recibir en el futuro. Pues aquí vamos a encontrar todos nuestros anticipos a largo plazo, vamos a encontrar nuestro estudio y evaluación de proyectos, diferentes elementos que en un futuro me van a considerar una inversión o me van a dar el derecho a recibir algo en un futuro. ¿Sí? Tenemos nuestra elaboración o deterioro de activos no circulantes. Los que ya vimos, aquí están, estimaciones anuales por contingencia. Lo que se estima que va a perder de valor esos bienes. También eso aquí lo vamos a poner. Pero aquí son a largo plazo, mayores a un año. Pasivo. El pasivo quedamos que se dividía en pasivo circulante y pasivo no circulante. El pasivo circulante era el pasivo que se obtiene o las deudas que se tienen a un corto plazo, igual menores a un año. El pasivo, hay muchas cuentas en nuestro pasivo que las tenemos también obligatorias a quinto nivel. Entre ellas, proveedores y contratistas. Estas cuentas, quedamos que las que eran obligatorias a quinto nivel, es porque se afectan de manera automática mediante mi matriz de conversión. Por lo tanto, estas cuentas me van a generar eso, me van a poner cuáles o en base a un presupuesto qué deudas tengo. Y aquí vamos a ver vinculado también lo que mencionábamos hace rato, nuestros clasificadores. Y aquí principalmente vamos a ver el clasificador por objeto del gasto. Se relacionan estas cuentas, nuestras partidas del presupuesto con nuestras cuentas contables. Cuando hablamos de cuentas, estamos hablando de registros patrimoniales. Y cuando hablamos de partidas, son registros presupuestarios. ¿Sí? Ese lenguaje es el que vamos a llevar a cabo durante el curso para que no se les olvide. Entonces aquí las cuentas se van a vincular con mis partidas presupuestales. Por ejemplo, aquí nosotros vemos una cuenta de pasivo circulante, una cuenta 2000, pero la estamos vinculando con una partida del gasto. Y que también el quinto nivel, o el nivel que me va a dar mi matriz de conversión, lo va a representar. Una cuenta que se compone también con partidas. ¿Sí? Pues aquí la vemos, por ejemplo, cuando nosotros, o cuando ustedes quieran afectar, o cuando afecten su capítulo 1000 del clasificador por objeto del gasto, mediante su sistema y mediante su matriz de conversión se les va a afectar automáticamente una cuenta 2111. No son registros que ustedes tengan que realizar aparte, son registros que se hacen de manera automática. ¿Con qué? Con su sistema. Tenemos también nuestros documentos por pagar a corto plazo. Todos estos documentos que tengamos en un plazo menor a un año. Acuérdense, estamos representando todas las deudas, las obligaciones que tiene mi ente público. También tenemos reglas específicas y reglas generales para el registro de mis pasivos. Hay que aprender primero a diferenciar los pasivos. Y estas reglas específicas y reglas generales me van a decir cómo registrar cada tipo de pasivo. Por eso es importante también leer estos documentos. Estos documentos también los pueden encontrar en la página del CONAS
entre los 66 aproximadamente que hemos estado o que les dije que teníamos que leer, ¿sí? Y esto nos sirve para todos. Les comento, ya no todo es tarea del contador. Ya tenemos que trabajar entre todos porque esta información la deben de tener sus sistemas. Por lo tanto, el informático también tiene que ver. El de planeación lo tiene que hacer porque en base a lo que nosotros debemos es como vamos a poder administrar nuestros recursos. Porque no podemos seguirnos endeudando y no pagar, ¿sí? Tenemos que cubrir primero con nuestros pasivos para saber que con lo que resta, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Endeudarnos más, pues a lo mejor nos pueden autorizar otro endeudamiento, pero debemos de también cumplir con nuestro propósito inicial. ¿Para qué fue creado el ente? ¿Qué necesidad es la que va a atacar mi ente público? Entonces, tenemos que hacerlo en base a planeación. Tenemos, y aquí lo que estábamos viendo, la deuda pública. La deuda pública menor a 12 meses o lo que se va a pagar en el ejercicio se va a representar en estas cuentas. Una cuenta 2, 1, 3. Seguimos en pasivo circulante porque es menor a un año, pero ahora ya nos enfocamos a la deuda pública. Pagos de deuda en un periodo menor a 12 meses. Normalmente, o bueno, suele pasar que sus deudas la tengan para 10 años. Esos 10 años van a estar pagando ustedes su deuda. ¿Cómo vamos a registrar? Se va a registrar la proporción que se va a pagar en este ejercicio en esa cuenta. El resto, lo correspondiente a mis 9 años, se va a registrar en una cuenta de deuda a largo plazo, ¿sí? Es aquí donde también vamos a hacer nosotros registros únicamente patrimoniales. Aquí son registros de reclasificación de cuentas. Tenemos la misma deuda, pero solamente una parte es a corto plazo y la demás es a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, esto, si se tiene una correcta planeación de todo esto, debemos de identificar desde el inicio del ejercicio esta parte. ¿Cuánto se pretende pagar o cuánto se va a cubrir de la deuda en este ejercicio? ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Ya vamos involucrando a diferentes partes de nuestro ente. Ya vimos planeación, ya vimos informáticos y contadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refleja aquí. La parte de adeudos contraídos por títulos y valores, también de la deuda pública, se van a registrar en cuentas 214. Tenemos dos tipos de deuda, la deuda interna y la deuda externa. Ustedes, o nosotros todos como entes públicos, si no somos federación, no podemos tener deuda externa. Por lo tanto, es aquí donde ustedes tienen que adecuar su plan de cuentas y lo deben de plasmar en su propio manual. Deuda externa nunca podemos tener nosotros, solamente la federación. Y es ahí cuando ellos lo hacen ya a cualquier otro tipo de moneda, con euros, con dólares, etc. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estas cuentas que ustedes no utilizan, hay que omitirlas en su manual de contabilidad, pero en el propio, ¿sí? Pasivos diferidos, obligaciones del ente público por beneficios que se recibieron por anticipado. Todo lo que ustedes ya cobraron y que ustedes tienen obligación ahora de cumplir, ¿sí? En el caso del activo habíamos visto lo que yo entregué y que espero un beneficio. Aquí es al revés, lo que yo recibí y tengo que cumplir, ¿sí? Eso lo vamos a representar aquí en nuestros pasivos diferidos a corto plazo. Fondos y bienes de terceros en garantía y administración. Todo lo que sea propiedad de otra persona o de otro ente,
pero que esté en garantía para cumplir con alguna obligación. Todo eso se va a representar aquí en mis cuentas 218. Seguimos, acuérdense, con pasivo circulante, pero ya estamos viendo aquí fondos y bienes en garantía. Un nivel más específico que me va a permitir registrar estas situaciones en específico o estas situaciones en particular. Provisiones a corto plazo. Todo lo que se tenga previsto que se puede gastar. Esto también va muy relacionado a lo que antes estábamos viendo como nuestras cuentas de orden contable. Las cuentas de orden que me indican que o me ponen información importante la cual se puede cumplir o no cumplir. Para todo eso yo tengo que tener como un guardadito. Y ese guardadito es aquí mis provisiones. Aquí es donde yo voy a registrar eso para alguna contingencia, para algún juicio, alguna demanda que yo sepa que ya en un plazo menor a un año puedo llegar o se concluye ese proceso y que yo ya vea que voy perdiendo o algo así. Entonces yo ya aparto ese dinero. Todavía no se cumple. Por lo tanto, todavía puede estar en cuentas de orden. Pero también tengo que tener registrado ese apartado en las provisiones, que es en esta cuenta en específico, 217. Y por último, otros pasivos a corto plazo. Todo lo demás, todo lo que no haya entrado en cualquier otro de mis apartados, lo voy a registrar aquí, en otros pasivos a corto plazo. Ingresos por clasificar, recaudación por participar y otros pasivos circulantes. Si se fijan, todo nuestro pasivo circulante ya está completamente analizado. Como crearon el manual de cuentas entre varios expertos, es muy difícil que pueda entrar algo aquí en otros, porque también nosotros debemos de analizar las operaciones para poder registrar. Entonces, en base a ese análisis que vamos a realizar, prácticamente esta de otros pasivos casi no se utiliza. Pero en dado caso, aquí van a estar, cualquiera que tengan, se registran ahí. Pasivos no circulantes. Quedamos que estos eran un plazo mayor a un año. Son los mismos que ya vimos si tienen, por ejemplo, algún proveedor que adquirieron con ellos una deuda muy fuerte, que no tienen presupuesto a lo mejor para pagar en este ejercicio. Vamos a crear, o se ponen de acuerdo ustedes en el contrato, que esa deuda o esa obligación van a cubrirla en 2 o 3 ejercicios. Eso lo van a registrar también aquí. Acuérdense, esto está vinculado con nuestro pasivo a corto plazo, porque para todas estas deudas multianuales tenemos que hacer la reclasificación correspondiente, ¿sí? Solamente mandar la proporción a un pasivo a corto plazo, un pasivo circulante, solamente la proporción. Y aquí tenemos otra vez lo mismo, como les comentaba, proveedores, contratistas, documentos por pagar, la deuda pública, que como el manual de contabilidad y el plan de cuentas fue creado para los 3 niveles de gobierno, van a encontrar aquí cosas o conceptos con claves específicas que a ustedes no les sirven. Por lo tanto, es importante omitirlas en su manual, ¿sí? Y en su sistema también, para que no se les haga un manual muy extenso. Tenemos también los pagos diferidos a corto plazo, lo mismo que ya vimos, las garantías, todos los bienes que se entreguen en garantía, etc. ¿Sí? Pero con plazos mayores a un año. Hacienda pública y patrimonio. ¿Cómo quedamos que se divide o que se clasifica la hacienda pública? Contribuido, generado, y mis ajustes, mis aumentos y mis disminuciones. En el caso del presupuesto contribuido, quedamos que era, ¿qué? ¿Cuál es el contribuido?
Las donaciones, el que creamos con ayuda de un tercero, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en el caso de la hacienda pública contribuida, tenemos la clave 3.1. Hacienda pública corresponde al número 3, 1 corresponde al contribuido. Vamos creando esa clave y después un tercer nivel, aportaciones, donaciones, ¿sí? Todo lo que pone un tercero para aumentar mi patrimonio, ¿sí? Aportaciones, donaciones. Aquí es donde ustedes lo van a registrar, ¿sí? No me queda claro, por decir, que una sociedad, por decir, el contribuido con los socios, un ente público, tú hablas acerca de únicamente, o sea, de terceros, y es propiamente, o sea, el patrimonio de un ente público se integra por aportaciones de terceros, donaciones. Ahí es donde no me queda muy claro. Ok, las donaciones de capital nosotros la podemos poner, por ejemplo, un terreno. Ese terreno yo no lo compré. Ese terreno un tercero vino y me lo dio. El ayuntamiento, el estado, la federación vino y me dijo, te entrego esto. Pon los papeles, los documentos legales ya a tu nombre porque yo te lo estoy dando. Sin embargo, a ustedes les incrementó su patrimonio, pero ustedes no se desprendieron de nada. Fue una adquisición sin ustedes gastar, ¿sí? Estamos incrementando el patrimonio mediante una donación. Sí, de capital. ¿Por qué? Porque ese terreno que me están dando me va a servir, me va a aumentar el patrimonio y aparte yo le voy a poder invertir para tener más recursos o para poder generar una inversión. ¿Sí? A eso se basa todo esto de las donaciones. Y que sí se da mucho. Sí tienen muchos de los entes donaciones de este tipo. No solamente de bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, incluso que incrementan mi patrimonio sin tener la necesidad de yo entregar un recurso, de yo haberlo pagado. Solamente fue una donación. Y aquí se registra de esta manera y posteriormente se debe registrar como parte de mi activo, ¿sí? Entonces, esto corresponde al patrimonio contribuido, lo que genera o lo que se pretende que aumente mi patrimonio, pero que me está ayudando otra persona, otro ente público, ¿sí? Hacienda pública o patrimonio generado es el que nosotros mismos vamos a crear. Y aquí es donde nosotros dijimos hace rato, vamos a encontrar nuestros resultados de ejercicio anterior, nuestro resultado del ejercicio actual y además algunos revalúos, reservas o rectificaciones de resultados anteriores, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de nuestro resultado de ejercicio, todo lo que llevamos hasta el momento, si tenemos un ahorro o un desahogo. Este resultado se va a convertir en un resultado de ejercicios anteriores al finalizar el ejercicio y abrir mi ejercicio nuevo, ¿sí? Aquí nada más vamos a llevar como un saldo del ejercicio actual. Pues de todos estos datos, toda nuestra información debe estar en base acumulativa. También eso nos lo marca la ley. Por lo tanto, al momento en que yo genere un estado financiero, me va a dar el resultado que tenemos hasta ese momento. Porque también sus estados financieros, su sistema los debe arrojar en tiempo real. Al momento en el que yo registre una operación, si yo quiero verla reflejada en un estado de situación financiera, mi sistema me lo debe permitir. No esperarse 2 o 3 días para poder ver esa afectación. Se deben de ver de manera instantánea. Y es por eso que este resultado del ejercicio siempre va a estar actualizado o siempre debe de estar actualizado según la información que tenga cargada. Nuestro resultado de ejercicios anteriores corresponde a todo lo pasado.
Aquí ustedes pueden tener clasificado por años o pueden tener una cuenta en general. Acuérdense, CONAC nos marca como obligatorio 4 dígitos, 4 niveles para esta cuenta. Ustedes pueden crear o dejarla así como una global o pueden crear una de 2013, 2012, 2011, 2010. Todo depende de las necesidades que ustedes tengan como ente público. ¿Por qué? Porque a mí no me va a servir tener todo el resultado de ejercicios anteriores, todo lo correspondiente a 2, 3 años. Yo lo quiero tener por separado para saber cómo está avanzando mi administración, cómo ha avanzado mi ente público. Entonces es importante también poderlo desagregar, sin embargo no es obligatorio. Tenemos los revalúos. Estos revalúos es la parte que ustedes tuvieron que haber estado afectando ahora que hicieron su inventario, ahora que depuraron y ahora que le asignaron nuevos valores. Bienes o cuentas, perdón, para revalúo de bienes muebles, inmuebles, intangibles y cualquier otro. Esta cuenta es la que se tuvo que haber afectado. Sin embargo, nosotros, así como lo dice tal cual, revalúos, podemos estar en ese supuesto, podemos entender eso. Sin embargo, CONAC todavía no ha definido como tal esta parte. Por eso, la mayoría de los entes, yo puedo decir, yo ya sé que es un revalúo, yo ya sé que es un bien inmueble, por lo tanto, revalúo de bienes inmuebles va a ser el nuevo valor que yo le voy a dar. Entonces, eso es lo que yo tendría que afectar ahí. Pero, como CONAC no me dice nada, yo puedo optar por afectar resultado de ejercicios anteriores. Y es lo que muchos de los entes públicos estuvieron haciendo. Al no tener nada claro en estas cuentas, afectan resultado de ejercicios anteriores. Pero esta cuenta sirve para eso. Si nosotros ya más que nada es buscar o el sentido común, ¿sí? Buscar una definición para estas cuentas, ¿sí? Estas cuentas no son nuevas. Sin embargo, CONAC no ha establecido algo en específico. Incluso si ustedes revisan sus reglas específicas y sus reglas generales de registro y valoración del patrimonio, van a encontrar que la afectación se debe dar contra el patrimonio, pero no nos dice una cuenta en específico. Por lo tanto, pueden utilizar esta o pueden utilizar la de ejercicios anteriores, ¿sí? Reservas, las reservas de patrimonio, todo lo que ustedes tengan ahí que sea de patrimonio, territorial o por alguna contingencia. Cualquier tipo de reserva que tengan en su ente y que les incremente su patrimonio. Y por último, rectificaciones de resultados anteriores. Si ustedes tienen, esta no es como tal un ajuste, sino que viene siendo solamente, es un ajuste pero no entra en el apartado de ajustes, porque es un resultado que a lo mejor ustedes por equivocación registraron de manera incorrecta y que ahora por algún cambio en la política o por algún cambio en un procedimiento contable necesitan corregir. Por lo tanto, es donde vamos a estar afectando estas dos cuentas, ¿sí? Algo que ustedes ya realizaron y que fue en base a lo establecido, pero que después hubo un cambio en todas estas políticas, lo vamos a cambiar, ¿sí? Afectando nuestra cuenta 325. Sigue correspondiendo a nuestro patrimonio general. Y por último, el exceso en la insuficiencia en la actualización de la hacienda pública o patrimonio, nuestros ajustes. Aquí va a ser los resultados por posición monetaria, los resultados por tenencia de activos no monetarios y, bueno, aquí ya los vamos a ver las definiciones. Reexpresión de cuentas monetarias, déjenme. ¿Sí? Lo que se haya dado por algún cambio en nuestra moneda. Ajustes que se deban reflejar y que puedan afectar de manera considerable mi patrimonio. Todo eso también en caso de que haya existido alguna devaluación o algún cambio en la moneda, también se debe ver reflejado como parte de nuestra información contable en las notas a los estados financieros.
Sí, pero como parte de una nota de gestión administrativa. Nosotros quedamos que teníamos 3 tipos de notas: las notas de desglose, las notas de memoria y las de gestión administrativa. Las notas de desglose son en las cuales vamos a poder definir por qué estamos creando nosotros otro nivel adicional, en caso de que se requiera. Por ejemplo, en el caso de los subsidios, lo que mencionábamos hace rato, ustedes van a crear cuentas específicas para cada trabajador. Al momento de crearlo así, el manejo de estas cuentas o de este plan de cuentas se va a complicar un poco, si no es que mucho, porque ¿cuántos trabajadores pueden tener ustedes? Sin embargo, ustedes con una nota de desglose pueden decir: esta información se desglosó hasta este nivel por esta razón, ¿sí? Aclarar diferentes situaciones que se puedan presentar en su estado de situación financiera o en su reporte. Las notas de memoria quedamos que iban vinculadas con nuestro género 1 y nuestro género 7 del plan de cuentas. El género 1 sobre todo para en casos de que se tenga algún bien que no esté. Por ejemplo, tenemos bienes en comodato. Ustedes entregan un bien, pero se lo entregaron en comodato. Ahí, mediante una nota de memoria, ustedes pueden recordar que tienen una computadora que se la dieron al centro universitario y que ese centro universitario lo va a tener en su resguardo. Y va también vinculado con nuestras notas, con nuestro género 7, porque en las notas de memoria vamos a incluir los activos que no afecten mi patrimonio. ¿Tenemos activos que no afectan el patrimonio? Sí. Por ejemplo, no todos los bienes van en el activo. Tenemos bienes que no afectan mi patrimonio. ¿Cómo cuáles? Las obras de arte, ¿qué más? Los artísticos, mis bienes especiales, que quedamos que son históricos, artísticos y arqueológicos. Y además, los bienes que ustedes, ente público, tienen bajo su resguardo solamente. Pueden tener bienes en comodato y que esos bienes en comodato no son suyos. Esos bienes los tienen prestados. Entonces, esos bienes no nos están afectando el patrimonio. Por lo tanto, esos bienes se registran en cuentas de orden, nuestro género 7, nada más para saber que ahí están, y además mediante una nota de memoria. Sí, acuérdense, no todo lo que tenga el ente afecta su patrimonio. Igual, no todo lo que pueda deber afecta el patrimonio. No todo lo que se debe o lo que se cree que se debe se afecta ahí. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de los pasivos contingentes. Entonces, esos no van ahí, van en cuentas de orden. En el caso de los ingresos, lo que les comentaba, tenemos ingresos de gestión correspondientes a todos nuestros impuestos, cuotas de aportaciones, derechos, aprovechamientos, etc. Aquí también va muy vinculado con nuestros clasificadores presupuestarios, en este caso con el CRI, ¿sí? Y que más adelante lo vamos a ver. Nuestro género 4 se divide primero que nada en ingresos de gestión. Impuestos. Esta clave de mis impuestos, algunas van vinculadas o deben de ir vinculadas con nuestro CRI. Y estas cuentas también se afectan de manera automática con la matriz de conversión. Todo lo que se refiere al género 1, género 2, género 4 y género 5, tenemos cuentas obligatorias a quinto nivel, porque son las que se afectan mediante mi presupuesto, mediante esa matriz de conversión. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de ingresos, ingresos de gestión y mis impuestos, yo voy a tener la clasificación de cada uno de mis impuestos.
sobre los ingresos, sobre el patrimonio, comercio, nóminas, etc. Estas cuentas van en base a mi CRI. Por lo tanto, voy a ver yo un quinto nivel obligatorio. Y eso pasa con todas estas cuentas. Ustedes no tienen ingresos por impuestos, no tienen ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social, por contribuciones de mejora tampoco, por productos tampoco, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios. Esos sí los tienen ustedes. Ustedes pueden tener ingresos por dos conceptos: derechos y por venta de bienes y servicios. ¿Sí? Son los que ustedes principalmente manejan. Mis ingresos por venta de bienes y servicios los vamos a registrar también en un género 4. Género 4 referente a venta de bienes y servicios. Aquí ustedes tendrían que utilizar, como son un organismo descentralizado, la cuenta 417. ¿Sí? Es la que ustedes estarían utilizando en el caso de que tengan ingresos por venta de bienes y servicios. Pueden tener también algún ingreso por algún financiamiento o cualquier ingreso que no esté comprendido en lo anterior, que viene siendo mi 419. Aquí más al ratito le vamos a encontrar una lógica, porque como vamos a ver nuestros clasificadores, vamos a saber cómo se crean estas cuentas. Aquí nada más es de manera muy general que ustedes las vean y empiecen a identificar cuáles vamos a utilizar. ¿Sí? Pero ahorita lo vemos más a detalle. Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Eso también ustedes lo manejan. ¿Sí? Pueden tener ingresos referentes de algún fondo de participación, algún fondo de aportaciones, etc. Y aquí lo vamos a ver clasificado así: participaciones, aportaciones y convenio. Todo esto en cuentas del género 4, grupo 2. Transferencias, asignaciones y subsidios. Déjenme ver cuáles pueden utilizar ustedes. Aquí tenemos otros ingresos y beneficios. ¿Se acuerdan que les había dicho que en nuestro género 4 tenemos cuentas que son únicamente de afectaciones patrimoniales? Y esas cuentas de afectaciones patrimoniales correspondían a las 4.300, que son estas: otros ingresos y beneficios, ingresos financieros, incremento de variación de inventarios, etc. ¿Sí? Cuentas únicamente con registros patrimoniales. Aquí estas nunca las van a ver afectadas por la matriz de conversión. Si las necesitan afectar, solamente son de manera manual y no afectan o no relacionamos el presupuesto. Si ustedes desean, por ejemplo, en el caso aquí de mis ingresos financieros, yo puedo tener algún rendimiento, algunos intereses ganados en alguna cuenta bancaria, corresponden a mis ingresos financieros, pero ese ingreso que yo voy a tener, yo le quiero dar también un tratamiento presupuestal, porque ese ingreso yo lo quiero gastar. Entonces, en base a eso y en base al análisis que tenemos que realizar, vamos a determinar que ese ingreso fue o corresponde también a la definición que le damos de ingresos por venta de bienes y servicios. Entonces yo lo registro ahí y al momento de registrarlo en ese tipo de cuenta, yo ya voy a ver también afectado mi presupuesto. Obviamente con previa autorización. Acuérdense, nuestro artículo 67 de la ley nos dice: para todas las operaciones que realice mi ente público, debe de tener un documento fuente. Un documento fuente que ampare y justifique cada movimiento. No podemos poner registros nada más porque se nos ocurrió. Todo debe de tener una base. Y esto también va acorde a lo que mencionábamos hace rato, de que cada ciudadano
tiene derecho a saber lo que están haciendo con nuestro dinero. ¿Sí? Entonces, en base a todo esto, nosotros tenemos que tener un soporte. Y ese soporte es el que nos va a permitir registrar las operaciones de estas maneras. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nuestras cuentas 4000, incremento por variación de inventarios también, la diferencia que se haya tenido entre el inicio y el final de un periodo, pero aquí CONAC, como les comentaba, CONAC emitió el plan de cuentas, pero hay muchas cuentas que se necesitan para operaciones en específico que el CONAC mismo todavía no ha emitido nada. ¿Sí? Por lo cual seguimos con muchas lagunas, entre ellas esta, incremento por variación de inventarios. Sabemos a qué se puede referir el resultado en libros y el valor real entre un periodo, pero CONAC no nos ha dicho nada. Por lo tanto, si nosotros las utilizamos, a lo mejor no nos dice nada porque nada nos prohíbe utilizarla, pero tampoco nos aclara situaciones específicas en las que se puedan manejar. Entonces nosotros la podemos utilizar, sin embargo no tenemos una definición clara por parte de la autoridad, en este caso CONAC. ¿Sí? O sea, por eso ahí dice que falta el lineamiento. Tenemos también nuestros ingresos por disminución de estimación, por pérdida o deterioro o obsolescencia. Lo mismo que veíamos hace rato, disminución del exceso de provisiones. Para todas estas cuentas no existe todavía un lineamiento tal cual. Si nosotros nos vamos otra vez por el sentido lógico, el sentido común, podemos encontrar una definición y podemos darle un manejo a estas cuentas. Sin embargo, sí es importante que nuestra autoridad lo analice y nos pueda dar una respuesta para llevar a cabo, para poder afectar estas cosas, estas operaciones. Tenemos aquí también otros ingresos y beneficios varios, cualquier bonificación, cualquier descuento por la mercancía o de las cosas, diferencias por tipo de cambio, algún resultado, alguna utilidad, etc. ¿Sí? Todo se debe de representar aquí. Por ejemplo, ustedes al momento de vender un bien que ya se encontraba totalmente depreciado, ustedes según el valor, según la depreciación, el valor que realmente tiene, a lo mejor es de 10 pesos y ustedes lo venden en 12. Por lo tanto, van a tener como una utilidad de 2 pesos. Esas utilidades las vamos a poder registrar aquí, en otros ingresos y beneficios varios, obviamente buscando la cuenta en específico, que en este caso, como no entra en ninguna de las anteriores, se registra en otros ingresos, ahí con una cuenta específica según ustedes lo necesiten. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de algún descuento o algún descuento sobre todo, por ejemplo, se da mucho el caso, bueno, en el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, en el pago del predial, le hacen descuento a los ancianos, a diferentes personas, diferentes sectores de la población. Esos descuentos no se deben de ver reflejados como un total, se deben registrar por separado. Igual ustedes, si ustedes realizan algún descuento a algún estudiante por pronto pago o no sé, algo así, también los deben de tener registrados. Presupuestalmente solo va a afectar la parte que están recibiendo, ¿sí? Pero patrimonialmente pueden tener ese otro control. Tenemos también, y como les comentaba, para todo esto faltan los lineamientos. Los gastos, género 5, gastos y otras pérdidas. Quedamos que tenemos gastos de funcionamiento y otros gastos. Mis gastos de funcionamiento son los que mi ente necesita para poder seguir con su actividad. Todo lo que nosotros necesitamos. Sueldos, materiales, servicios, etc. Entonces aquí lo vamos a ver también representado en cuentas a quinto nivel obligatorio.
y que las vamos a ver vinculadas con nuestros clasificadores, en específico el clasificador por objeto del gasto. ¿Sí? Pues aquí prácticamente ahorita lo vamos a ver de manera muy general, más adelante vamos a ver cómo se conforman estas clases. Pero aquí tenemos, por ejemplo, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, servicios generales, y aquí tenemos ya las transferencias. Vamos a analizarlos ya cuando estemos en los clasificadores, ¿sí? Porque, bueno, básicamente, pues servicios personales ya saben que son todo lo que se le paga a nuestro personal, todo lo relacionado con nuestros trabajadores. Materiales y suministros, todos los insumos que requiere el ente público para llevar a cabo sus actividades. Entre ellos la papelería, plumas, lápices, hojas, todo eso, ¿sí? Servicios generales, cualquier servicio que se contrate a algún particular o alguna institución para poder llevar a cabo alguna actividad. Un arrendamiento, si ustedes están rentando la oficina en la que están, es necesario para poder seguir con las actividades de su ente, por lo tanto estaríamos dentro de gastos de funcionamiento en la parte de servicios generales. Y todo esto más adelante con los clasificadores nos va a quedar más claro. Cuestión de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que ustedes entregan a otro ente con algún beneficio, para que ellos se beneficien de alguna manera. También lo vamos a ver clasificado. Ahí está, todo lo que ustedes les entreguen, ya sea por ayuda o por algún subsidio. No todas estas las utilizan ustedes, por eso hay algunas que nos estamos brincando. Los donativos. Si ustedes entregan un donativo a algún ente público, también lo tienen que registrar. Y la manera de registrarlo es también según nuestro clasificador por objeto del gasto, afectando cuentas específicas, en este caso, la cuenta 528, ¿sí? Transferencias al exterior, aquí tenemos esta cuenta. 529. Esta cuenta de transferencias al exterior solamente la va a utilizar la federación. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es adecuar su plan de cuentas y omitir esta parte. Participaciones y aportaciones, en el caso de que sean alguna entidad, las que corresponden a entidades federativas y municipios, pero también falta que el CONAC emita ciertas cosas en específico para estas cuentas. Pero básicamente es lo que se entrega a alguna entidad federativa o a algún municipio para poder cumplir con cierto propósito. Tenemos clasificado por participaciones, por aportaciones y por convenios. Acuérdense, las aportaciones ya vienen etiquetadas. Nosotros no podemos gastar en algo de lo que no nos digan. Nos van a dar el fondo de aportación para educación y solamente en educación lo podemos gastar. Si no podemos mandar los recursos a otro lado. Recursos ya etiquetados. Los intereses, todos estos son derivados de diversos créditos o financiamientos. Estos gastos corresponden ya otra vez a mi deuda. Pagos de deuda y además los intereses que generen o que yo tenga que pagar por esa deuda, porque al contraer una deuda nosotros estamos obligados a pagar cierta tasa de interés y eso es lo que vamos a ver reflejado aquí, ¿sí? Pago de mis intereses de la deuda. Y como tenemos deuda pública interna y externa, nosotros lo único que vamos a utilizar es la interna, ¿sí? Eliminaríamos todo eso. Tenemos costos por coberturas. Estos costos por coberturas son como un seguro. En caso de alguna devaluación o algún incremento en el valor de la moneda, este costo por coberturas es el que me ampara, el que me ayuda. Entonces también tenemos que estar pagando
como ese seguro. Y eso lo podemos nosotros registrar aquí. En una cuenta 544, ¿sí? Y apoyos financieros también, todo lo que ustedes tengan referente a los financiamientos. Porque hay que recordar una cosa, antes de convertirse en deuda pública fue un ingreso, ¿sí? Entonces al momento de que se registra primero el ingreso y después se registra o se ve reflejada un pasivo de deuda pública, a partir de ese momento estamos obligados a pagarla. Estamos obligados a cubrir esa deuda. Por lo tanto, estaríamos afectando en cuestión de los intereses estas cuentas en específico y estas cuentas de la deuda. Otros gastos y pérdidas extraordinarias. ¿Se acuerdan que en los ingresos dijimos que había cuentas que solamente tienen afectación patrimonial? En el gasto sucede lo mismo. Y aquí es donde encontramos todas estas depreciaciones que dijimos hace rato. Es donde encontramos las provisiones y la disminución de inventarios. Para esto de la disminución de inventarios, tampoco existen todavía lineamientos que me digan cómo utilizar esto. Sin embargo, volvemos a lo mismo, por sentido común lo podemos hacer, pero no hay nada en específico que nos diga cómo registrar aquí, ¿sí? Es importante checarlo en su plan de cuentas y que ustedes analicen la información para saber si se puede representar en estas cuentas o no. Todas estas tampoco tienen lineamientos del CONAC, son aumento por insuficiencia de provisiones y son otros gastos varios. Todas las situaciones que no encuentren en lo anterior o algún descuento, bonificaciones también las tenemos aquí, diferencias por tipo de cambio, etc. Cualquier situación que no se encuentre expresa en las cuentas anteriores se registran en otros gastos. Afectaciones solamente patrimoniales. Si ustedes desean afectar el presupuesto, tendrían que analizar la información y clasificarlo en el primer grupo, ¿sí? Que eran gastos de funcionamiento o alguna transferencia, aportación o mis gastos de capital, ¿sí? No en otros gastos. Estos otros gastos son únicamente patrimoniales. Género C. Bueno, esta cuenta fue en una reforma que se le hizo al plan de cuentas en el 2012, se añadió esta cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el registro de nuestras construcciones en proceso se debe de dar en una cuenta específica del activo? Una vez que se termina esa obra, tenemos nosotros que identificar si esa obra va a generar una inversión para el ente o va a ser una obra que se va a convertir en un gasto. Si esa obra es un gasto es porque es una obra de bien o un bien de dominio público, ¿sí? O de uso público. Por lo tanto, esa cuenta que yo tengo específica en mi activo, que fue la que vimos de construcciones en proceso, al momento de terminarse la obra, yo tengo que identificar, ¿va a aumentar mi patrimonio o no? Si aumenta mi patrimonio, se reclasifica a una cuenta del mismo activo. Si no, antes se mandaba a gastos. ¿A qué cuenta? A la cuenta de otros gastos. Ahora, CONAC ya emitió o ya tenemos una cuenta especial. ¿Qué es esta? Inversión pública no capitalizable. Cuenta también obligatoria a cuarto nivel y que el CONAC la emitió para cumplir con este propósito. El propósito de identificar qué tipo de obra va a beneficiar o va a incrementar el patrimonio de mi ente y cuáles no, pero un concepto en específico para las obras. Pues aquí la tenemos, que fue la más nueva. En el caso de nuestro género 6, que son nuestras cuentas de cierre contable, quedamos que estas cuentas se van a utilizar hasta el final del ejercicio y que nosotros lo que vamos a hacer es un resumen de ingresos y gastos
saldando cuenta de ingresos, género 4, saldando cuentas del género 5, gastos y otras pérdidas, y poniéndolo aquí, resumen de ingresos y gastos. Sacamos la diferencia entre mis ingresos y mis gastos, y si mis ingresos son mayores voy a tener un ahorro de la gestión. Por lo tanto, estaríamos utilizando una cuenta 6.2. Si mis gastos son mayores, estaríamos en un desahorro de la gestión. Mi sistema me estaría afectando mi cuenta 6.3. Y este resultado se va a ver reflejado en mi hacienda pública y patrimonio generado en el resultado del ejercicio, ¿sí? Que es la cuenta 3110 que vimos hace rato. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 3210, perdón. ¿Sí? Cuentas, ¿sí? ¿Podemos decir que para nuestro punto de vista un ahorro de la gestión es un subejercicio? Sí, sí. Pero el subejercicio más que nada lo maneja en cuestión presupuestal. Patrimonialmente son ahorros y desahorros, pero sí tiene el mismo costo, ¿sí? Son más ingresos que gastos, pero el subejercicio solamente se trata en información presupuestal. Y es donde lo vemos en los reportes. En el reporte analítico de los presupuestos, ahí vemos esa definición, vemos esa palabra, de hecho, que se corresponde a un subejercicio, ¿sí? En caso patrimonial, que es esta cuenta de cierre únicamente contable, es ahorro o desahorro. Cuentas de orden contable. ¿Qué queda? Teníamos 3 características en estas cuentas, ¿se acuerdan? Primera, informativas. Segunda, se cargan y se abonan entre sí. Y la tercera, no afectan estados financieros. Entonces estas cuentas las voy a tener clasificadas de diferente manera. Por ejemplo, los valores. ¿Qué valores tengo en mi custodia? ¿Qué instrumentos de crédito tengo? ¿Qué emisión de obligaciones voy a tener? ¿O qué emisiones de obligaciones tengo? Todas las situaciones que hasta el momento no me afecten. También voy a encontrar por acá los avales, los juicios, las garantías y también los bienes en comodato, lo que les comentaba hace rato. No todos los bienes que tiene el ente público afectan su patrimonio. Entonces tenemos cuentas específicas para esta parte de los bienes en comodato. Si ustedes reciben ese bien, se registra aquí, ¿sí? Si ustedes lo dan, quedamos que se registra en una cuenta del activo, porque allá a ustedes sí les está afectando el patrimonio, ¿sí? Juicios, aquí tenemos todos los juicios que están en proceso, avales y garantías. Acuérdense, estas se cargan y se abonan entre sí, por eso van a ver aquí, por ejemplo, avales autorizados y avales firmados. Se cargan y se abonan entre sí y vamos a identificar solamente cuentas o situaciones que no se han dado, pero que pueden llegar a pasar, ¿sí? Pues todo eso se registra en cuentas de orden y las cuentas de orden las podemos tener o las podemos desagregar al nivel que a ustedes más les convenga, ¿sí? Aquí CONAC solamente lo emite a 4 dígitos, a partir de ahí es libre para ustedes, como ustedes las necesiten, debido a que no afecta estados financieros y se va a estar representando mediante los 3 tipos de notas, ¿sí? ¿Ya se cansaron? ¿Sí? ¿No? ¿Ya se están durmiendo? ¿Sí? Ah, muchachos, ¿qué les digo? Los estoy viendo como muy aburridos, como ¿ya los enfadé? Pues yo creo que sí, porque yo los veo muy callados. ¿Qué les parece si descansamos un ratito? Vayan a tomar su desayuno y en media hora estamos de regreso para continuar con el tema, ¿sí?